Universidad Católica, no solamente por invitarme a dar la charla, sino, bueno, por permitirme dar clases de personajes y diálogos, que lo personal es una materia que adoro, de la concentración de guionismo, porque me permite unir en este mundo arquetipal, este mundo lleno de mitos, lleno de imágenes, de símbolos, con la construcción de personajes. Por favor, recuerden que las preguntas las pueden hacer en la sección de preguntas y comentarios del chat. O sea, tienen una ventanita que es donde todo el mundo está escribiendo cosas, y tienen una ventanita aparte donde pueden hacer las preguntas. Lilian no me escucha, pero no sé si es Lilian o soy yo. Ya, listo, ok, chévere. No se preocupen que a veces la conexión se pone como con lag, pero no es nada, no es mal de temer. En algún momento como que regresa el audio. Bien, esta charla se llama Arquetipos en pantalla, los mitos y la construcción de personajes. Es un tema que no solamente me fascina, sino es un tema al que le he dedicado muchísimo tiempo de mi carrera como guionista y también como profesor. Siento que son dos mundos que deben unirse, y de alguna manera es lo que busco en mis clases, acercar a los alumnos a el arte de construir historias desde esta visión psicológica arquetipal. Entonces, lo primero de lo que nosotros tenemos que hablar, evidentemente, es para tener una gramática sólida y estar en la misma página, ¿qué es un personaje? ¿Cómo podríamos definir a un personaje? Un personaje, hay muchas, pero muchísimas definiciones dependiendo de los autores, pero todos coinciden como en el mismo punto. Primero, un personaje es alguien que realiza una acción dentro de una historia. Si yo estoy escribiendo un guión y tengo 400 personas en un concierto, pero tengo a un tipo que decide robarle el beso a la chica de la que se enamoró, entonces evidentemente él será un personaje, no será parte de esa masa. Este personaje además establece un punto de vista desde el cual vivimos la historia. Entonces, ya no solamente es alguien que realiza una acción, sino que es alguien, nos vamos a poner en sus zapatos y desde su perspectiva vamos a vivir la historia. Nosotros asumimos que Tony Stark es el protagonista de Iron Man porque pasamos la mayor cantidad de tiempo en sus zapatos. Nosotros sabemos que Harry Potter es el protagonista de Harry Potter, más allá de que el nombre de la saga lo indique, porque pasamos mucho tiempo en los zapatos de Harry Potter y observamos el mundo desde ese punto de vista. Y ese punto de vista, además, que establece el personaje, es un punto de vista que nosotros compramos. Sea alguien bueno, sea un asesino en serie, no importa las características psicológicas que tenga el personaje, yo voy a comprar ese punto de vista. Además, ese personaje es completamente real y tridimensional. Aquí los autores se pelean porque dicen que un personaje tiene que parecer real, pero no es real, pero lo que es cierto es que para que un personaje de verdad sea comprado por el público, yo tengo que asumir que es alguien de carne y hueso. Y esa tridimensionalidad viene dada por ciertos elementos que nosotros construimos en el proceso de guión. Poder mostrar a las diferentes áreas en las cuales se va a mover, una vida pública, una vida personal, una vida privada, sus motivaciones, objetos conscientes e inconscientes del deseo, personalidad, cosas que son como más, pero que me permiten a mí decir que Tony Stark es un tipo que de verdad existiría. Y cuando uno ve a Tony Stark, uno dice, bueno, si yo también fuese millonario y también fuese un tipo brillante, de seguro sería alguien así. Y además, ese personaje debe tener una serie de características que lo hagan único y al mismo tiempo generar identificación con la audiencia. Y este es el punto en el cual voy a basar toda mi ponencia, porque eso de características que me hagan único, pero que al mismo tiempo todo el mundo se pueda conectar conmigo, es precisamente en donde entra el tema de los mitos, los arquetipos, los símbolos, etc. Entonces, voy a darles a dejarles como un quote de Sitfield, del libro del guión, que es como, a ver, ay, ya va, que esto aquí se me salió, sorry, que las preguntas me... Voy a quitar esto acá, voy a quitar esto acá, y si en algún momento llegan a preguntar, espero que esto se abra, porque no tengo manera de ver las preguntas. Ajá. Esto es de Sitfield, del libro del guión, y dice, la acción es el personaje, una persona es lo que hace, no lo que dice. Y es algo básico. El personaje es lo que hace, no lo que dice. Les coloco ahí a nuestro querido amigo Walter White de Breaking Bad, sin ningún tipo de spoiler,
pero nosotros sabemos que Walter White constantemente tiene un discurso, él hace cosas por aparentemente cuidar a su familia, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Entonces, esta cita de Sitfield me permite a mí, pues, acentuar o de alguna manera recalcar el punto pasado. Un personaje es lo que hace, no lo que dice. ¿Cuál es el reto? Es muy difícil escribir personajes. De hecho, siempre cuando me toca dar construcción de personajes en la universidad, yo les cuento a mis alumnos que existen, no sé, 200 libros de cómo escribir guiones, que hablan específicamente de estructura dramática, ¿ok? 3 actos, puntos de giro, etcétera, pero hay muy pocos libros de guión que estén destinados a la construcción de personajes. Porque a la hora de escribir un personaje no existe una fórmula como dividir la información en ciertos bloques o, vamos a decir, todo el armado técnico que tiene un guión, sino que es técnicamente como dar vida. Es algo que, si se quiere, es bastante etéreo. Entonces, dentro de estos puntos específicos, ¿qué debería tener un personaje? Debe tener una necesidad dramática clara, o sea, yo tengo que saber qué es lo que busca el personaje. Puede que el personaje no lo sepa, pero yo tengo que saber exactamente qué es lo que busca. Debe ser paradójico, debe moverse entre la luz y la sombra, y luz y sombra son dos elementos en los cuales se va a mover el arquetipo y los símbolos. Les coloco ahí a Loki, porque Loki es un personaje bellísimo para poder ejemplificar este punto. Loki es bueno y malo. A veces ayuda a Thor, a veces le echa la partida para atrás. Sabemos que tiene mucho resentimiento por su familia, pero al mismo tiempo desea ser rey y cree que siendo rey va a tener la aceptación de la familia, aunque está haciendo todo lo contrario. Y desde ese lugar, Loki nos recuerda a muchas personas en la vida real. Tiene que generar empatía, y la empatía no tiene nada que ver con que yo apruebe que Loki sea un psicópata, sino que yo puedo entender, yo me puedo poner en los zapatos de Loki y decir, bueno, yo posiblemente no le daría un golpe de estado a mi familia, pero yo entiendo por qué él lo está haciendo. Por supuesto, una vez que yo logro la empatía, automáticamente voy a poder conectar emocionalmente con el público, que el público se emocione por mi personaje, que el público pueda llorar, que el público pueda sentir cosas, porque no hay nada más terrible que un personaje que ni frío ni calor. Ok, cuando ustedes preguntan, me tengo que salir de la presentación. Ok, ok. Entonces, no, la pregunta no era conmigo. Sí. En ese personaje, además, al conectar emocionalmente con el público, me da la posibilidad de a ver, que me importe que pueda estar en pro de sus objetivos o no, pero sencillamente que haya una inversión emocional. Y todos sabemos que la base de cualquier historia es buscar la conexión emocional con nuestro público. Y por supuesto, ese personaje debería atravesar o experimentar una transformación. Esa transformación puede ser una transformación de 180 grados o una transformación de 359 grados. Puede ser un milímetro, puede ser un grado, puede ser un cambio radical, pero todo personaje debe cambiar al final de la historia. O por lo menos debería cambiar para de esa manera la inversión emocional que yo pongo en la historia, pues sea retribuida. Desde este lugar voy a colocar una cita de John Truby, un teórico de guión, que dice, el mejor personaje no significa el más simpático, significa el más fascinante, desafiante y complejo, incluso si el personaje no es especialmente agradable. Ahí les dejo una foto de Hans Landa, una figura antagónica dentro de Bastardo sin Gloria, y que es un personaje espectacular. O sea, es un tipo brillante, que habla muchos idiomas, inteligente, pero es un tipo pusilánime, cobarde. Tiene eso que veníamos hablando de la luz y la sombra. Por un lado lo admiras y al final te termina dando asco, porque termina pactando con el supuesto enemigo. Al parecer, en la historia es el más papista que el papa, o sea, es el nazi, es de ultimate nazi, pero te das cuenta que al final de cuentas es un cobarde. Entonces ahí podemos observar cómo tenemos esa luz y esa sombra. Entonces, partiendo del concepto básico de personaje, evidentemente tengo que hablar de los arquetipos, los mitos y los símbolos. Entonces, todo esto parte o arranca de la teoría arquetipal acuñada por un señor llamado Carl Gustav Jung. Este señor es era médico psiquiatra, psicólogo, ensayista, fue discípulo de Freud. De hecho, de un tiempo para acá es que uno comienza a escuchar Jung, arquetipos, pero hasta muchísimo, a ver, tal vez 20, 30 años atrás,
todo el mundo automáticamente cuando escuchaba psicoanálisis o inconsciente pensaba en Freud. Creó la Escuela de Psicología Analítica Profunda, así es como se conoce, también se le dice la psicología arquetipal, y utilizó el lenguaje de las imágenes, símbolos y mitos para explicar los procesos de la psique humana. Jung plantea muchísimas cosas interesantes, que evidentemente no vamos a hablar de ellas en esta charla, pero sí habló de un punto que es vital, y es lo que soporta toda esta teoría, que es el inconsciente colectivo. Jung plantea que todos nosotros tenemos un inconsciente personal, que es todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, y aparte tenemos algo llamado inconsciente colectivo. Y en ese inconsciente colectivo vamos a conseguir una cantidad enorme de imágenes, símbolos, mitos y arquetipos, que son los que nos permiten a nosotros poder delinear estos patrones de conducta. Ya va que están escribiendo en el chat, y cada vez que sale el chat, pues me tengo que salir de la presentación. Ok. Ajá. Luis Prado pregunta, ¿qué pasaría si hay un personaje gris que no está ni en la luz ni en la oscuridad? Precisamente todos nosotros, Luis, somos, o un personaje que esté bien escrito, es gris. Y cuando hablo de gris, no me refiero a una gente gris que pasa debajo de la mesa, sino que nos movemos entre ambos espectros. Tú, por ejemplo, puedes tener, vamos a imaginar que estás viviendo con tu madre y tu mamá te sirve la comida y eso es un momento luminoso. Es que linda mi mamá que me sirve la comida. Y en lo que te sirve la comida, te dice, oye Luis, me duele la espalda, ¿hasta cuándo yo voy a seguir limpiando la cocina y tú no haces nada? Vives el momento de oscuridad. O sea, estás viviendo en el mismo instante, por 10 segundos de diferencia, la luz y la oscuridad. Y ahí es donde entra el gris. Muchas veces nosotros tendemos a ver esta polaridad en el personaje era malo, entre comillas, y se vuelve bueno, o viceversa. Aquí el reto, porque la vida real funciona así, es que nosotros somos buenos y malos por darles polaridades. No me gusta hablar de polaridades, pero nos movemos entre la luz y la oscuridad constantemente, siempre. Entonces, nosotros más allá de ser blancos o negros, somos una amalgama de grises. Espero que eso responda a tu pregunta. Les voy a dejar una definición de inconsciente colectivo según Jung, porque creo que puede ser interesante. El inconsciente colectivo parece estar constituido por motivos mitológicos o imágenes primordiales, razón por la cual los mitos de todas las naciones son sus verdaderos exponentes. De hecho, toda la mitología puede considerarse una especie de proyección del inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros podemos, a través de estudiar mitos de diferentes regiones, darnos cuenta que hay patrones de conducta, hay historias que se repiten. Entonces, vamos a conseguir que dentro del panteón nórdico tenemos un señor como Loki, que, bueno, tiene características relacionadas con la comunicación, es el ladrón, está asociado con la magia, y cuando nosotros brincamos al panteón egipcio, pues vamos a tener su equivalente en Tot, y cuando brincamos al panteón griego vamos a tener su equivalente en Hermes, y así siempre vamos a irnos consiguiendo en esta imagen que me permite a mí decir, ok, esto es algo arquetípico. Y cuando salgo a la calle, el motorizado que me hace la segunda de mandar el disco duro del punto A al punto B, pues tiene muchas de estas características relacionadas con la rapidez de la mente, la labia, tranquilo, no me des nada, yo lo puedo resolver, etc. Ahí es donde nosotros podemos entender cómo, aunque el motorizado no sepa quién demonios es Hermes, pues encarna el arquetipo de Hermes. Por hablar de un arquetipo, porque nosotros constantemente estamos encarnando muchos arquetipos. Esto es una cita de Magali Villalobos, mi mentora. Al conocer el mito, se conoce el origen, entre comillas, de las cosas. No se trata de un conocimiento exterior, abstracto, sino de un conocimiento que se vive. Y precisamente lo poderoso de toda esta teoría de los mitos es que uno vive el mito. Entonces, cuando a Thor lo desheredan por andar de malcriado, automáticamente me acuerdo cuando yo tenía 14 años y yo le decía a mi mamá, yo me quiero ir a vivir solo, y mi mamá dijo, ok, aquí tienes tus maletas, ve a vivir solo. Y me tocó irme a vivir un fin de semana donde mis amigos, y tuve que aprender el valor de la humildad y volver con el rabo entre las piernas. Me desheredaron, ya no era el príncipe de la casa, sino que ahorita era alguien en un lugar hostil. Y este cuento de Thor lo podemos ver en muchos lados. Yo sé que esta es la historia de Thor 1 y esta es Thor Ragnarok, pero bueno, ustedes entienden a qué me refiero. Ya va que creo que alguien está preguntando algo.
¿Qué mitos latinoamericanos son resaltantes del inconsciente colectivo? Ok, nosotros, cuando nosotros estamos hablando de mitos, nosotros estamos ubicando los mitos a nivel geográfico y cada nivel geográfico tiene panteones. Por supuesto, nosotros hablamos, por ejemplo, Jung plantea y parte de la teoría arquetipal y habla del panteón griego porque es el panteón que se parece más a nuestra mente occidental. Nosotros tenemos, por ejemplo, un personaje como La Llorona. Bueno, La Llorona llegó, mató a los hijos por celos. Eso lo podemos ver en... Aló, aló, aló. Me botó me botó el Zoom. Ajá. Ok, chévere. No se preocupen, ya volví. Ajá. Em, ok, ajá. Que La Llorona. Muchas gracias por la acotación. Ajá. Jung parte del panteón griego porque es el que más se parece a nosotros, pero si nosotros estudiamos otros panteones, vamos a poder conseguir los equivalentes. Dentro de nuestro panteón latinoamericano, también hablar del panteón latinoamericano es como una cosa un poco titánica, porque el panteón latinoamericano, por ejemplo, el panteón de los indios Yoruba no es el mismo panteón de los mayas, no es perdón, el panteón Yoruba, no los indios Yoruba, sino el panteón Yoruba, los que están familiarizados con ese panteón, se parece a nosotros, pero viene de África. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos los Yanomamis, que tienen sus mitos, y tenemos a los incas, a los mayas, a los aztecas, que tienen sus mitos, y además hay una cantidad enorme de culturas que tienen su versión de los mitos. Por supuesto, cada uno dentro de estos panteones tienen su manera de poder decodificarlos. Siempre vamos a conseguir estas imágenes arquetípicas como hay un ladrón, hay un guerrero, existe la figura de la gran madre, sea Gea, sea la Pachamama, sea la vaca gigante que lame el hielo que lo deshace en el panteón nórdico, sea Nuit, la diosa de las estrellas en el panteón egipcio, sea visto como la noche y el sol. Lo importante es, a la hora de acercarnos a esta teoría, pues elegir un panteón. Yo me he dedicado a estudiar el panteón griego, he estudiado otros panteones, porque por supuesto es muy sabroso en hacer equivalencias, pero básicamente el estudiar a fondo un panteón es algo que te puede llevar toda la vida, porque es algo como muy denso. Y Jung parte del panteón griego porque es el que más se parece a nuestra mentalidad occidental. Y de hecho, cuando doy clases de arquetipos, siempre sucede que estoy hablando de ciertos dioses griegos y la gente automáticamente dice, esto es la serie esta, pasa en esta película, este es el cuento que tiene mi esposa, etc. También hay que entender que el panteón de nosotros en Occidente es muy diferente al panteón de Oriente. ¿Okay? El hinduismo, el budismo tienen otras deidades y esas deidades también tienen una manera de poder manifestarse que tal vez con nuestra mentalidad occidental no nos haga tanto clic. Recuerden que independientemente del estudio de los panteones, Jung, las teorías, etcétera, etcétera, nosotros tenemos un chip judeocristiano en el ADN. Entonces, nosotros creemos en esta estructura del monomito, nos cuesta entrarle al tema del paganismo o el politeísmo. Tal vez nos acercamos al panteón egipcio y el panteón egipcio es un panteón que adora la muerte. Y desde ese lugar, tal vez el panteón mexicano, los mexicanos tienen una conexión muy fuerte con la muerte, tal vez puede dialogar mejor con el panteón mexicano que lo que nosotros como venezolanos pudiésemos hablar con otros panteones. Ajá.
Charles pregunta, ¿existen diferencias o similitudes entre los héroes occidentales y orientales modernos? Ejemplo, superhéroes de cómics, héroes protagonistas con poderes en el anime. Más allá de existir diferencias o similitudes marcadas, hay que entender que todo parte de la misma base. ¿Ok? Nosotros cuando estamos hablando de lo arquetipal, estamos hablando de la tradición. Entonces, cuando yo hablo del guerrero, ese guerrero se va a manifestar de una manera diferente cuando yo lo coloco en Hércules, en los mitos griegos, cuando lo coloco en Sansón, dentro de Jueces en el Antiguo Testamento de la Biblia, cuando lo coloco en la epopeya de Gilgamesh, cuando lo coloco en el guerrero maya, cuando lo coloco en el guerrero hindú, cuando lo coloco en Thor, cuando lo coloco en Goku, cuando lo coloco en cualquier panteón. Ese panteón le va a tener al guerrero de ciertas, vamos a decir, colores o matices que me van a permitir a mí identificarlo dentro de su panteón, pero sigue siendo la base el arquetipo del guerrero. Barbarroja pregunta, ¿qué bibliografía se puede consultar acerca de panteones distintos al griego? Se pueden consultar. Bueno, ¿qué bibliografía se puede consultar? Cualquier libro donde tú puedas acercarte al panteón. Mitos mayas, go ahead. Mitos egipcios, go ahead. O sea, no existe como el libro que recoja todos los mitos y sea la Santa Biblia de un panteón en específico. De hecho, las personas que conocen o que están muy familiarizadas con un panteón, de seguro te van a decir, mira, ¿quieres aprender de mitos egipcios? Tienes que leer específicamente a este autor o a otro autor. Luis Prado, más tarde hablaremos sobre monomitos, más en específico del viaje del héroe. Tengo muchas dudas sobre esto. No, porque la charla no va de eso, además que podríamos dar la charla del monomito, del viaje del héroe, básicamente, pero nosotros vamos a hablar de muchos mitos, no vamos a hablar solamente del viaje del héroe. Hay muchísimos mitos y muchísimos arquetipos. Entonces, pero tranquilo que tú vas a ver clases conmigo y vas a ver eso. Así que sí, voy a seguir avanzando si no tienen más preguntas. Como les decía, el mito, el héroe de las mil caras, por ejemplo, es un tiro al piso para entender el viaje del héroe. Por ahí te dijo Walter Castillo. Y si quieres aterrizarlo algo más hacia el guionismo, Christopher Bogler tiene un libro que se llama El viaje del escritor, que es un tiro al piso también para aterrizarlo más hacia la construcción de historias. Por hablar de uno, ¿ok? Alguien preguntó de manera anónima, ¿qué pasa si sacamos al héroe de su estereotipo? Ok. Hay una diferencia entre arquetipo y estereotipo, ¿ok? El estereotipo es algo que es unilateral. El arquetipo tiene luz y sombra. El estereotipo es una caricatura, es un cliché. Un estereotipo, por ejemplo, es el guerrero que es tonto, que no tiene capacidad de reflexión, que es completamente fornido y que no pasa por ningún tipo de transformación. Eso es un estereotipo. Cuando yo voy a hablar de quién es Thor, bueno, Thor puede llegar a ser un poco brusco a la hora de hacer las cosas, pero tiene capacidad de reflexión, al igual que es valiente, en algún momento puede sentir miedo, creo que todos lo vimos entre Infinity War y Endgame. Thor es un tipo que se enamora, o sea, Thor tiene matices. Entonces, ojo con eso, no es lo mismo un estereotipo con un arquetipo. En el estereotipo estamos polarizados, en el arquetipo tenemos una sola... En el estereotipo tenemos una sola lectura, en el arquetipo tenemos muchas interpretaciones. Igual, creo que en la medida en la cual pueda avanzar en la presentación, muchas de las preguntas que me están haciendo van a ser respondidas, porque todavía faltan muchas láminas. Por aquí pregunta, Mauricio dice que ladilla, yo no veo clases contigo. Bueno, amigo, tranquilo, eres invitado cuando quieras entrar de directo. En Dave el Bárbaro, esa era la premisa, estereotipos puros. Dave el Bárbaro, estereotipo, Thor, arquetipo. Cool. Entonces, como les decía, al conocer el mito, se conoce el origen de las cosas y no se trata de un conocimiento exterior, abstracto, sino de un conocimiento que se vive. Y esa parte vivencial es lo sabroso que nos trae esta teoría. Porque cuando yo les comienzo a echar el cuento de el arquetipo del guerrero o el arquetipo del padre, de la madre, no es que yo les estoy echando un cuento que les es ajeno, sino que ustedes van a decir, wow, esa es mi mamá, o ese es mi vecino, ese es mi hermano, esa es mi novia, ese soy yo, y es algo que se descubre, se vive como una especie de epifanía. ¿Por qué es útil el mito?
El mito es una narración universal y atemporal, siempre vamos a volver a él y es inagotable. Nosotros podemos hablar de el mito de la caverna, y el mito de la caverna es algo que nosotros podemos ver en muchas culturas y lo podemos ver en Matrix, facilito, lo podemos ver en Inception, la podemos ver en N cantidad de películas y nunca se va a agotar, nunca, nunca. Lo vamos a poder ver 800 millones de veces y siempre nos va a parecer interesante. ¿Por qué? Porque los mitos están cargados de símbolos que operan en nosotros de forma inconsciente, llamándonos a la participación. ¿Y qué quiere decir esto de la participación? Cuando yo estoy viendo un mito, cuando yo estoy leyendo un mito, cuando yo estoy conectado con el mito, yo automáticamente comienzo a proyectar cosas en el mito. Proyectar cosas desde la perspectiva del héroe, desde la perspectiva de la figura antagónica, desde la perspectiva del conflicto, desde un personaje secundario. Comienzo a traer el mito a mi realidad. Entonces pasa mucho que la gente ve una película y dice, wow, esto es Venezuela, o esto es el futuro, o esto lo vivimos antes, y es una ficción por completo, pero me invita a participar. Y además los mitos nos ayudan a delinear los arquetipos, que son patrones de conducta, que son los otros dos puntos que voy a desarrollar en esta ponencia. Un buen mito, para hacerlo, no ha de poder reducirse a un único sentido. Debe presentar múltiples aspectos entrelazados que afecten a muchos niveles, como el símbolo es polisémico. Esto es de Raymond Panikkar en Mito, Símbolo y Culto. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque muchas veces cuando la gente se acerca al mito, y por eso yo no soy muy fanático de los libros que explican mitos, tienden a darles una sola lectura, una única lectura. Entonces, voy a hablar de el mito de Core Demeter Perséfone. Entonces, eso solamente sirve para explicar las etapas de la vida. No, el mito de Core Demeter Perséfone me permite a mí para explicar las etapas de la vida, las etapas de lo femenino, el proceso de iniciación, cómo es todo el diálogo entre la luz y la sombra, me permite entender lo materno, me permite entender la inocencia, me permite entender el rol de lo paterno frente a lo materno. O sea, se puede desmenuzar muchísimo. Y precisamente el peligro es cuando yo tomo un mito, lo literalizo, le doy un significado único y en ese momento lo castro. Y en ese lugar ya no hay posibilidad de abrirnos a esas múltiples interpretaciones, que es lo que hace que el mito sea trascendente. Por aquí alguien preguntó, ¿el resto de estas clases serán gratuitas o habrá pagas y privadas? No soy estudiante de LUCAP y simplemente me recomendaron esta charla. Es una charla, no es una clase. Y parte de la historia es que vengas a que te acerques a este mundo. Esto es como una especie de introducción. Si te interesa mucho más el tema, por supuesto, yo les dejo mis contactos al final, me puedes escribir y todo cool. Ok. El símbolo. El mito está lleno de símbolos por todos lados. ¿Qué es un símbolo? Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de un significado corriente y obvio. Entonces, yo puedo ver el mar, pero el mar al mismo tiempo puede simbolizar viaje, transformación, muerte, fertilidad, etcétera, dependiendo del contexto en el cual está el mar. Yo puedo ver el fuego, y el fuego, pues yo con el fuego caliento la comida, pero el fuego puede simbolizar el espíritu, lo sagrado, purificación, etcétera. Entonces, algo que aparentemente pasa desapercibido en la vida diaria, pues cuando lo conecto desde lo simbólico, automáticamente se me abre a un mundo de interpretaciones y de posibilidades. De hecho, etimológicamente, símbolo viene del verbo unir. Se dice que una persona tenía este símbolo que podía ser un pedazo de madera, un pedazo de metal, lo rompía en dos mitades, entonces yo le doy a una persona esa mitad, yo me quedo con la otra mitad, y mucho tiempo después nos volvemos a conseguir, y al poder unir las dos partes de ese símbolo, pues ya no estamos en la dualidad, sino que estamos en la unidad. Ya esta parte que no tenía sentido, que tenía yo, y la otra parte que tenía la otra persona, que no tenía sentido, al unirlas, cae la locha. Y experimentamos eso que se conoce como eterno y trascendente.
Entonces, cuando yo estoy hablando, cuando yo veo que Hera cela a Zeus, y yo comienzo a escuchar todo el cuento de Zeus y Hera, y yo me doy cuenta que yo soy completamente celoso con mis amigos, me cae una locha y digo, wow, qué increíble que alguien más sintió esto, no estoy loco, o sea, esto es algo que pasa. Al igual que, por ejemplo, puedo conectar cuando lo veo en una película o cuando veo una imagen que me recuerda y me amplifica ese mito porque forma parte de él. El símbolo no es un signo construido artificialmente, aflora espontáneamente en el alma para anunciar algo que no puede expresarse de otra forma. Esto es de Henry Corbin. Nosotros no vamos a decir qué significa un símbolo, porque cuando yo digo qué significa un símbolo, lo estoy castrando. El símbolo se nos abre a múltiples interpretaciones. Y por eso, cuando nosotros nos preguntan, cuando me preguntan por ahí, me preguntaron, bueno, ¿qué panteón me recomiendas para yo poder estudiar latinoamericano? Bueno, primero yo tengo que entender la cosmogonía de ese panteón, porque parte del error que comete la gente cuando comienza a acercarse a todo este mundo mitológico es meter a todos los mitos en el mismo saco. La visión, por ejemplo, de lo femenino y de lo masculino del panteón egipcio, que lo tenemos al lado, es muy diferente al nórdico, es muy diferente al panteón griego, por hablar de tres panteones con los cuales yo estoy bastante familiarizado. Por ejemplo, nosotros hablamos de en el panteón griego que los dioses son inmortales, pero en el panteón nórdico los dioses mueren. De hecho, pasan por algo llamado Ragnarok, que es donde mueren los dioses. Y vemos que cuando nos acercamos al panteón nórdico, hay dioses que le faltan un brazo, le falta un ojo, están todos rasgados, porque bueno, ese panteón obedece a esa cultura que es completamente guerrera de ese momento en el cual los mitos están ocurriendo. Y aunque yo vea a Ares, y Ares se me parezca mucho a Thor, no son el mismo, y son el mismo arquetipo, los dos mitos que van a vivir son diferentes. Y yo tengo que entender la cosmovisión de cada uno de los lugares que voy a estudiar, qué simboliza algo acá, o hacia dónde me lleva el símbolo acá, que no es lo mismo que me va a llevar en otro panteón. Entonces, no los podemos cerrar a algo tan básico como mar, muerte, porque no necesariamente el mar tiene que ver con muerte. Es muerte entre muchas otras cosas más. ¿Qué es un arquetipo? En arque quiere decir origen o principio y tipo quiere decir modelo. Entonces nosotros estamos hablando de un modelo primigenio, de un modelo que que sirve de base para crear muchas otras cosas más. A través de los símbolos, imágenes y mitos podemos delinear los arquetipos. Y esos arquetipos nos regalan patrones de conducta, acciones, motivaciones universales que van a estar llenos de insights. ¿Y qué es un insight? Darse cuenta. Entonces yo veo una película donde veo el arquetipo de la madre y yo tengo un insight y me doy cuenta, wow, yo soy exactamente igual que esa señora. O sea, yo hago lo mismo. Yo puedo llegar a ser sobreprotectora con mi hijo, soy castrante, soy manipuladora, o lo contrario, soy buena, nutritiva, doy sustento psíquico, cuido, y a través de ese insight tengo una posibilidad de identificación. De hecho, dense cuenta que todos nosotros siempre tenemos este tema como consumidores de historia, que nos identificamos con personajes. Y dices, ay, a mí me encanta tal personaje de tal serie, o tal personaje de tal película. Y uno de los ejercicios que yo siempre mando cuando doy clases de construcción de personajes es que los alumnos comiencen a hagan su lista de 10 personajes favoritos. Y se van a dar cuenta que de esos 10 personajes favoritos, aunque aparentemente son muy diferentes, muchos, arquetipalmente hablando, tienen la misma base. Y desde ese lugar yo me doy cuenta que tengo fascinación por cierto tipo de mitos y por cierto tipo de arquetipos que otras personas no tienen. Por ahí alguien preguntó algo. Voy a un momento a la cajita de preguntas. Ajá. Denme un segundo que... Ajá. El panteón romano tiene muchas similitudes con el griego. Se consideran distintos en el área arquetipal. Básicamente son lo mismo. ¿Okay? Lo que hicieron los romanos fue robar el panteón griego, asimilarlo, cambiar nombres, pero se manifiestan, o vamos a decir, vamos a estar en la misma página. Freidel pregunta, ¿cómo defines un insight? Ya lo definí, Freidel. Un insight desde acá es darse cuenta.
un darse cuenta, una epifanía. Un insight es lo que en el lenguaje poco ortodoxo llamamos una caída de locha. Me acabo de dar cuenta que soy igual que mi papá. Y no me acabo de dar cuenta porque me lo dijo mi mamá. Me acabo de dar cuenta porque vi una película donde un personaje actuó igualito que yo y de pronto alguien dijo, mira, es como tu papá. Y yo digo, es verdad, wow, es increíble, no había caído en cuenta. Ese insight lo podemos experimentar precisamente a través de la manifestación del arquetipo dentro de un mito. Okay. Los arquetipos son temas de aptitud para la acción. De nuevo, dense cuenta que arrancamos esta ponencia hablando de la acción, y aquí sigo hablando de la acción, y al mismo tiempo imágenes y emociones. Imágenes son súper importantes porque nosotros como guionistas trabajamos con imágenes, y emociones porque el fin último de toda historia es emocionar, ¿ok? Es generar un estado alterado por parte del público a la hora de consumir la historia, que la gente llore, se ría, salga conmovida. Nosotros queremos ese emocionar. No se trata de ideas heredadas, sino posibilidades de ideas heredadas. Tampoco son adquisiciones individuales, sino principalmente comunes a todos, como puede deducirse de su presencia universal. Esto es de Jung en Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Entonces, no es que mi familia todos tienen características del arquetipo del guerrero y yo voy a ser un guerrero. Para nada. Yo puedo tener un padre con características de guerrero, de Ares, puedo tener una madre con características de Afrodita, y yo puedo salir arquetipalmente hablando como un Zeus, un Hermes, un Hefesto, o sea, puedo salir como un ladrón, como un padre, puedo salir como una esposa, puedo salir como cualquiera. Esto no es matemático de 2 más 2 da 4, o a mí me enseñaron en mi casa tal cosa. El mito recompone algo que está roto en ti. Esto es una frase de Heisenberg. No estoy hablando de Heisenberg Breaking Bad, sino precisamente el personaje de la vida real en el cual toma Walter White su mote de Heisenberg. Y precisamente lo que sucede con esa recomposición del mito es que cuando uno ve el mito, cuando uno ve la película, cuando uno ve la historia, uno dice, wow, es verdad, yo soy así. O sea, hay algo que me hace clic, y ahí es donde ocurre precisamente ese insight. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder describir un arquetipo. ¿Ok? Yo estoy haciendo un ejercicio en una lámina. Yo, por ejemplo, cuando doy clases de arquetipos, yo me gasto 1 hora y media, 2 horas, hablando de mitos, hablando de imágenes, hablando de símbolos, para poder intentar delinear un arquetipo. Así que esto que estoy haciendo de colocar unos puntos en una lámina es terrible, pero bueno, evidentemente la charla no me pide que sea mucho más concreto de lo que normalmente soy, pero a ver, es para más o menos jugar. Este personaje es una mujer, es libre e independiente, tiene espíritu aventurero, protege a los inocentes, no titubea, es segura de sí misma, es certera y clara, da justo en el blanco, es temeraria, no sufre de pena, es intuitiva e instintiva, pragmática, valora la naturaleza, rompe el protocolo, nunca se muestra vulnerable, puede hacer trabajos manuales y quiere resolverlo todo por sí misma. De nuevo, yo podría, para hablar del arquetipo que estoy describiendo, hacer 50 láminas con puntos así, y todavía me quedo corto para poder entender la dimensionalidad de este arquetipo. Solamente esto es un ejercicio para efectos de la charla. Y alguien preguntó o dijo algo. Por ahí dice Artemisa. Ok. Efectivamente es Artemisa. Y dense cuenta que todas estas características que les acabo de nombrar las tiene Katniss Everdeen de Hunger Games, Furiosa de Mad Max, Mulan, Rey de Star Wars, Mérida de Brave, Gamora de Guardianes de la Galaxia, Wonder Woman, Shuri de Black Panther, Arya Stark de Game of Thrones, Leti Ortiz de Rápido y Furioso, Ripley de Alien y Sarah Connor en Terminator 2. Nadie, bajo su sano juicio como guionista, podría decirle a otra persona, no, es que Mulan y la Mujer Maravilla son el mismo personaje. O es que Sarah Connor es igualita a Letty. Para nada. Alguien va a decir, nada que ver, son personajes completamente diferentes. Y efectivamente son personajes diferentes. Lo único es que comparten la misma raíz arquetipal.
¿Qué es lo que demuestra este ejercicio? Aunque todas comparten el mismo arquetipo, son completamente diferentes. Todas son personajes reales que podemos comparar con personas de nuestro entorno. Todos ustedes conocen a alguien con estas características y todos ustedes, de seguro, en esta persona a la hora de hablar de ellas, dicen, es que tú eres igualita a Leti, es que tú eres igualita a, introduzca aquí la Artemisa que más le mole en la serie que esté viendo. Conociendo el arquetipo, puedo delinear a mi personaje haciéndolo único y universal. Dense cuenta que todos estos personajes que les puse son únicos, pero al mismo tiempo son universales. Conectando con el público a nivel emocional y a nivel inconsciente. Lo que quiere decir es que vamos a tener una fuerte conexión con ellos porque van a ser reales. Porque yo tengo amigos, amigas Artemisa, tengo amigos, ¿ok? Porque los arquetipos masculinos y femeninos no necesariamente son para hombres y mujeres solamente. O sea, hay hombres artemisales, hay mujeres apolíneas, etc. Y desde ese lugar voy a poder conectar profundamente. Por aquí pregunta David, ¿qué arquetipo podría representar Spider-Man? Dependiendo de cuál Spider-Man, porque Spider-Man de Tobey Maguire no es el mismo de Andrew Garfield ni el mismo de Tom Holland. Son 3 arquetipos diferentes. David, ¿existe la posibilidad que ante el cambio y las nuevas realidades se creen nuevos arquetipos? Lo que pasa con el arquetipo, los símbolos y el mito, es que el arquetipo, el símbolo y el mito se reviste, ¿ok? Entonces, ese guerrero se va a revestir de una manera que yo lo pueda entender en la actualidad. Artemisa se va a revestir de una manera que yo la pueda entender en la actualidad. Porque cuando hablamos de lo simbólico, que se los puse en unas láminas atrás, estamos hablando de lo trascendente. Y lo trascendente va a sobrevivir más allá de nosotros. Lo que está, o sea, nosotros nos vamos a morir, van a lanzar una bomba y van a exterminar a toda la raza humana y va a venir otro Homo sapiens y este Homo sapiens va a volver a escribir unos mitos que hablen sobre el guerrero, la madre, el ladrón, etcétera, etcétera. Porque todo esto forma parte del inconsciente colectivo. Entonces, ese inconsciente colectivo y esa tradición se va a revestir, ¿ok? Yo ahorita voy a responder las preguntas que dejaron por ahí. Quisiera terminar con una frase de Patrick Harpur en El fuego secreto de los filósofos, y es, el mundo que vemos es el mito en el que estamos. Y es completamente cierto. El mundo que vemos es el mito en el que estamos. Y suele suceder que cuando la gente ve conmigo clases de arquetipos, precisamente se comienzan a dar cuenta, estoy viviendo este mito, y no había caído en cuenta. Y cuando comienzas a ver, no necesariamente conmigo clases, sino que comienzas a ver películas, te das cuenta que estás viviendo ese mito una y otra vez. Por ahí Eric dice, pero igual son construcciones sociales, ¿no? Los mitos no son construcciones sociales. Los mitos, de nuevo, están por encima de las construcciones sociales, están por encima del logos. Es algo que forma parte del inconsciente colectivo. Las construcciones sociales utilizan los mitos, que es otra historia completamente diferente. Ajá. Anonymous dice, al construir un personaje siempre se debería estar consciente del arquetipo que encarna, o es algo que sale de forma natural. Bueno, a mí me gusta, siempre cuando estoy construyendo un personaje, evidentemente asignarle un arquetipo, porque es mi manera de poder escribir. Hay otras personas que tienen otro tipo de métodos, todos son válidos, pero lo cierto es que como el arquetipo está en el inconsciente colectivo, igual el arquetipo se manifiesta. O sea, yo he leído muchos guiones de muchas personas que no saben nada de teoría arquetipal y cuando escriben el guión, yo como script doctor lo tomo y digo, bueno, en este personaje tiene estas características de este arquetipo y de este arquetipo, y les echo el cuento de todo, y las personas que escriben dicen, bueno, pero es que yo no sabía nada de mitología griega, y resulta que acabo de vivir la historia de Hermes cuando le robó el ganado a Apolo, porque todo está en el inconsciente colectivo. Otra persona pregunta, ¿pueden crearse personajes con arquetipos puros o se mezclan varios? En teoría, nosotros somos una mezcla arquetipal, ¿ok? Nosotros no somos un arquetipo puro, nosotros somos una mezcla que además se va a activar en diferentes momentos. O sea, yo puedo en este momento estar tomado por el arquetipo de Apolo, el razonador, el que da la charla con facts, para hablarles de Apolo, vamos a aterrizarlo todavía mejor, un tipo como Sheldon Cooper, como el Capitán Spock, y de pronto cuando cuelgo voy
a hablar con mis amigos y me transformo en el guerrero y comienzo a hablar de, bueno, que vamos a jugar fútbol o quién conquistó más chicas o si vamos a tomar cerveza y de pronto puedo ir al salón de clases y ser tomado por el arquetipo de la pequeña core, de la doncella. Entonces no sé nada, me da miedo preguntar, soy introvertido, etcétera, etcétera. Nosotros somos una mezcla en constante movimiento. Y pasa mucho con los personajes, que a veces los personajes son un arquetipo puro o a veces son una mezcla. Yo, de hecho, valga la cuña, tengo varios meses trabajando en tomar series de televisión y series de películas y estoy transformándolas en, o no transformándolas, sino sacando arquetipos de ellas. Si me stalkean en mi Instagram, van a ver que, por ejemplo, ya lo hice con Breaking Bad, lo hice con Juego de Tronos, lo hice con el universo cinematográfico de Marvel y quedé a mitad de camino con Star Wars. Kenami. Hola, Kenami, ¿cómo estás? No, no he visto La Casa de Papel. Sorry. Te la debo. Eric da Silva. Al crear un personaje puedes unir varios arquetipos. De ser posible, ¿cómo determinas cuál es dominante? Si tienes algún ejemplo de algo similar. Bueno, como respondí antes, Eric, sí, todos somos una mezcla. A mí en lo personal me gusta a la hora de trabajar, y es algo de las tareas que yo les mando a los chicos de construcción de personajes, es tomar a X personaje. Por ejemplo, yo tengo un personaje que tiene características de Zeus, que es el arquetipo del padre. Walter White, Darth Vader, Don Draper, etc. Y este tipo tiene particularmente un problema con la flexibilización porque él quiere tener el poder en todo momento. Y al final de su viaje termina integrando elementos de otros arquetipos, donde tal vez cede el poder. Entonces yo sí creo que es importante que a la hora de crear un personaje hay como un arquetipo base, hay otros arquetipos alrededor que están ayudando, pero uno debe saber cuál es el arquetipo del cual va a sacar la mayor cantidad de conflicto. Eso no quiere decir que de los otros no vamos a tener conflicto. Valeria, ¿cuáles son los arquetipos y mitos más comunes? Bueno, no existe algo como los arquetipos y mitos más comunes, porque todo depende de nuevo de la sociedad en la cual nosotros estamos. Por ejemplo, en la sociedad venezolana, nosotros vemos muchos Hermes, guerreros en la calle, Ares, guerreros en la calle, y vemos muchos Hermes también. Pero la sociedad norteamericana es mucho más apolina y ateneica. También depende del tipo de historias que tú consumas. Yo puedo tal vez sentir fascinación por este tipo de historias que para ti van a ser aburridas, pero que para mí van a ser fascinantes. No existe algo como común. No hay tampoco un número determinado de arquetipos, porque además estos arquetipos comienzan a generar entre ellos mismos arquetipos. O sea, yo puedo hablar del guerrero, por decir algo, que es Ares. Puedo hablar de Afrodita, que vendría representando la diosa del amor, de la transformación, pero cuando sumo a Ares y Afrodita, tengo el arquetipo de los amantes. Y si meto a Hefesto, que Hefesto es el arquetipo del artesano, del rechazado, del chivo expiatorio, etc., pues lo meto en el arquetipo de los amantes y tengo el arquetipo del tipo que queda rechazado. Entonces, esto es algo dinámico, no lo podemos meter en cajitas. Y es algo que siempre digo cuando doy clases, no lo podemos meter en cajitas. Alguien pregunta, ¿cada arquetipo tiene una sombra única? No, todos los arquetipos tienen múltiples sombras, igual que cada uno de nosotros tiene múltiples sombras. Por ejemplo, yo puedo tener al arquetipo de Artemisa, que es la cazadora, y que estamos hablando en esta charla, y Artemisa va a tener tal vez en sombra el tema de la emocionalidad y la vulnerabilidad, pero también puede tener en sombra el tema de comprometerse y sacrificar su libertad, y también puede tener en sombra N cantidad de cosas. Mauricio, el Thor antisocial deprimido adicto a los videojuegos en Avengers Endgame no es un arquetipo, porque hoy en día es la realidad de muchas personas más allá que un estereotipo. Lo que está viviendo Thor es una situación arquetípica. La depresión existe desde que el mundo es mundo. Y nosotros lo que estamos haciendo es sumiendo al guerrero en una depresión. Al igual que podemos sumir al ladrón en una depresión, etc. De hecho, en Avengers Endgame tú te das cuenta como cada una de estas personas van a tener diferentes numeritos de cómo enfrentarse a la muerte y cómo lidiar con ella. Por aquí preguntaron ¿qué arquetipo podría representar Jesús de Nazaret? Bueno, es el arquetipo del Redentor, el arquetipo del Mesías, que lo vemos en muchas, además, religiones. Y también
cuando nosotros comenzamos a estudiar todo el tema del monomito, del viaje del héroe, pues Jesús también hace su viaje heroico. Gracias, Sara. Walter pregunta, Gone Girl cambia el arquetipo de la mujer villana. No existe el arquetipo de la mujer villana. Existe el arquetipo de lo oscuro femenino. Y en lo oscuro femenino yo puedo tener a Amazing Amy, que es una Gone Girl, pero también puedo tener a Black Widow, pero también puedo tener a la Mata Harris, puedo tener a la Femme Fatale. De nuevo, la idea no es meter esto en cajitas. También es que la gente ha agarrado la palabra arquetipo para hablar de todo. El arquetipo del motorizado, no existe el arquetipo del motorizado. ¿Okay? Luis Prado. Si existiera un personaje totalmente arquetipal o totalmente luminoso, podría ser un buen personaje. Si un personaje es arquetipal, no puede ser completamente luminoso. Tiene que tener luz y sombra. Esa es la base de todo. Me dicen que ya tengo que ir cerrando, ¿ok? Están preguntando un pocotón de cosas por acá. Quisiera poder responderlas, pero tengo que ir cerrando, me lo están pidiendo. Tienen por ahí, les voy a dejar aquí la primera lámina, para la gente que no los tiene, tienen ahí mis contactos, soy en Twitter, Instagram, etcétera, @luisbon009. Por ahí me están pidiendo qué literatura recomiendas para profundizar en la creación de personajes. Te la respondo porque también forma parte de toda esta charla. Linda Seger tiene un libro espectacular que se llama, y además es bastante obvio el título, Cómo construir personajes inolvidables para cine y televisión. Es súper recomendado. Yo te diría que también te acercaras, aunque son libros de psicología, pero son bastante accesibles y masticables si te interesó el tema arquetipal, a los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer, de un analista que se llama Jan Shinoda Bolem. Se consiguen en PDF sencillito, y ahí ella hace como desnuda cada arquetipo y además habla de, bueno, cómo es la infancia, por ahí preguntaron cuáles son las características del arquetipo de Hera. Hera es el arquetipo del esposo, entonces te habla del arquetipo de diferentes momentos, cómo es, por ejemplo, Hera, la esposa, como hija, cómo se comporta como novia, como esposa, como madre, etcétera, etcétera. Por supuesto, puedo repetir el nombre de los libros: Los dioses de cada mujer, las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre, de una analista que se llama Jan Jean Shinoda, como Mike Shinoda de Linkin Park, Bolén, Bolén. Si ustedes colocan igual los dioses de cada hombre y los dioses de cada mujer en Google, les va a salir facilito. ¿Qué opina del trato que se le dio a la Luke Skywalker en episodio 7? A mí me encantó. Me encantó que hayan hecho eso porque Luke no culminó su viaje heroico. Les recuerdo que Darth Vader es el que termina acabando con Palpatine entre comillas. Entonces un héroe que no termina su viaje en algún momento puede sucumbir al lado oscuro. ¿Cuándo va a ser tu próxima charla? Pues cuando la universidad me vuelva a invitar. Igual yo siempre estoy dando charlas por ahí, no solamente en Lookup, sino en otros lados, publicando críticas, haciendo análisis, etcétera. De seguro en mis redes sociales te vas a enterar. Adaísa, si no sufre transformación el personaje, no debería considerársele arquetipo. El arquetipo está en constante movimiento. Si un personaje no se transforma, no tiene nada que ver con el arquetipo, tiene que ver con que dentro de la historia no se desarrolló de la manera correcta. ¿Okay? Gracias a ustedes por venir para acá. Estoy loco, o sea, vinieron 100 y pico de personas, no pensé que iban a ser tantos. Yo era como, no sé, 30, 40. Así que muchísimas gracias a la universidad por esta invitación, gracias a ustedes por venir y sus preguntas. Es un tema muy amplio, sorry que no les pueda responder, que no pude responder todo, pude responder casi todo, pero bueno, nos quedamos cortos con el tiempo. Y tienen ahí todos mis contactos para cualquier duda. Gracias, 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 y nos vemos. Chau, 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 chau. Un abrazo a todos, un abrazo a todos.